Cuando Dios te elige, es un indicio de que tu vida está a punto de cambiar de formas que nunca habías imaginado. En este vídeo, exploraremos las 4 acciones fundamentales que Dios realiza cuando te elige. Desde Moisés, quien fue llamado a liderar a una nación fuera de la esclavitud desde su humilde vida de pastor, hasta Gedeón, quien pasó de ser un granjero tímido a un líder valiente a pesar de sus inseguridades. Estas historias no son simplemente relatos históricos, sino que ofrecen un modelo para entender cómo el llamado de Dios puede estar manifestándose en tu propia vida, ya sea que estés enfrentando una nueva situación, un desafío, sintiéndote no preparado para lo que se te pide, o atravesando una transformación personal. Estos ejemplos bíblicos demuestran que las elecciones de Dios son deliberadas e intencionales. ¿Te sientes incierto sobre tu rumbo, o tal vez percibes un llamado más profundo pero no sabes cómo responder? Este vídeo está creado para asistirte en reconocer y aceptar ese llamado. Al finalizar, comprenderás que estos principios bíblicos no son simplemente relatos antiguos, sino verdades prácticas y actuales que pueden orientar tu vida hoy en día. Vamos a profundizar en la comprensión de cómo ser elegido por Dios puede cambiar tu vida y ayudarte a cumplir sus propósitos más significativos. Cuando Dios llama a una persona, se produce un momento crucial que transforma profundamente su camino y su propósito. Este llamado divino está vívidamente ilustrado a través de varias narrativas bíblicas, cada una de las cuales revela aspectos únicos de cómo Dios se acerca y que exige de aquellos a quienes llama. Moisés, una vez fue un humilde pastor que encontró a Dios a través de la señal milagrosa de la zarza ardiente. Este momento no fue solo un llamado al liderazgo, fue una orden directa para confrontar al faraón y liberar a los israelitas de Egipto. La historia de Moisés nos enseña que el llamado de Dios puede venir inesperadamente y a menudo nos empuja a roles que desafían nuestros límites y habilidades percibidas. Luego está el joven Samuel, que sirvió en el templo bajo Eli. Su llamado llegó como una voz en la noche que inicialmente confundió con la de Eli. La experiencia de Samuel subraya la importancia de la guía y el discernimiento para reconocer y responder a la voz de Dios. Nos recuerda que, a veces, comprender nuestro llamado puede requerir la sabiduría y la perspicacia de aquellos más experimentados en la fe, ayudándonos a distinguir entre susurros ordinarios y divinos. En contraste, la historia de Jonás muestra un lado diferente del llamado de Dios, uno que implica desgana y miedo. Tiene la tarea de predicar el arrepentimiento en la notoria ciudad de Nínive. Jonás inicialmente huye del mandato de Dios, lo que ilustra que, a veces, nuestros prejuicios y temores personales pueden obstruir nuestra respuesta al llamado de Dios. Su eventual decisión de obedecer, a pesar de sus temores, nos enseña que los propósitos de Dios nos pueden llevar a enfrentar no solo desafíos externos, sino también nuestras resistencias internas. Finalmente, el llamado de los discípulos, como Pedro y Andrés, que eran simples pescadores, ejemplifica una invitación transformadora. Las palabras de Jesús y síganme y les haré pescadores de hombres y no solo se tratan de cambiar de profesión, sino también de una invitación a cambiar toda su vida. Esta historia destaca que responder al llamado de Dios implica un compromiso profundo para adoptar una nueva identidad y un propósito radicalmente diferente de cualquier cosa imaginada previamente. Estas historias demuestran colectivamente que el llamado de Dios es un proceso transformador, un viaje que remodela no solo las identidades personales, sino también las misiones de la vida. Aceptar este llamado requiere fe, coraje y disposición para ir más allá de lo familiar y entrar en un ámbito de significado espiritual y servicio. Cada figura bíblica, ya sea Moisés, Samuel, Jonás o los discípulos, muestra que el llamado de Dios puede conducir a cambios y desafíos significativos en la vida. Sin embargo, estos desafíos van acompañados de guía y apoyo divinos. A Moisés se le dieron señales y maravillas para realizar. Samuel creció bajo la tutela de Eli. A Jonás se le dio una segunda oportunidad después de su negativa inicial, y los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo. Este respaldo divino asegura que, incluso cuando surgen dudas y enfrentamos dificultades, aquellos que han sido llamados por Dios no estarán solos en su viaje. Lo que destaca en estas historias es que el llamado de Dios a menudo interrumpe la vida cotidiana, llevándonos hacia propósitos divinos que superan con creces nuestras habilidades iniciales. Estas narrativas muestran que el llamado divino puede manifestarse de diversas maneras: liderar una nación en tiempos de crisis,
entregar mensajes proféticos con valentía o difundir una nueva fe que transforme comunidades. El llamado de Dios nos invita a participar en una narrativa más grande, una historia en la que cada individuo contribuye al gran plan divino para la humanidad. Este plan es vasto y abarca múltiples generaciones, guiando a la humanidad hacia un propósito más elevado y significativo. Al responder a este llamado, nos convertimos en instrumentos de cambio, desempeñando roles que, aunque a veces parecen estar más allá de nuestras capacidades, son posibles gracias al apoyo constante y la guía divina. Así, cada acción, por pequeña que parezca, se integra en el diseño más amplio del Creador, cumpliendo propósitos que trascienden nuestro entendimiento y dejando un impacto duradero en el mundo. Por lo tanto, reconocer y responder al llamado de Dios no es simplemente aceptar una nueva tarea, se trata de abrazar un viaje transformador que alinee la historia personal con la narrativa divina. Significa asumir un papel divinamente designado que a menudo conduce a un profundo crecimiento espiritual y una vida impactante. Esta comprensión del llamado de Dios como un desafío personal y como una oportunidad divina puede inspirar a cualquiera que sienta la atracción de tal llamado hoy. Alienta una reflexión profunda sobre cómo los ecos de estos llamados bíblicos pueden manifestarse en la propia vida, instando a uno a dar un paso adelante hacia lo desconocido con fe y confianza en la guía de Dios. Cuando Dios llama a alguien, no solo le da una orden y da un paso atrás, sino que lo equipa con todo lo que necesita para cumplir su misión divina. Este principio de provisión divina es evidente en toda la Biblia, lo que demuestra que el llamado de Dios viene con su poder, asegurando que aquellos a quienes llama estén listos para enfrentar sus desafíos. Tomemos, por ejemplo, la historia de Moisés. Después de llamar a Moisés para guiar a los israelitas fuera de Egipto, Dios lo equipó con señales milagrosas para demostrar su poder tanto a los israelitas como a los egipcios. Dios también proporcionó a Moisés a Aarón como portavoz, reconociendo el miedo de Moisés a su propia capacidad de hablar eficazmente. Esto nos muestra que Dios entiende nuestras limitaciones y proporciona no solo herramientas, sino también compañía y apoyo para ayudarnos en nuestras misiones. De la misma manera, cuando David fue elegido para ser rey, fue dotado de valor y ungido por Samuel, lo que lo preparó para los numerosos desafíos que enfrentaría al liderar a su pueblo. El equipamiento de Dios no se limitó a herramientas o habilidades físicas, sino que se extendió a la fuerza espiritual y la fortaleza moral que eran esenciales para el papel de David como líder. En el Nuevo Testamento, los apóstoles fueron equipados en Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Este empoderamiento espiritual les permitió predicar con valentía, realizar milagros y difundir el Evangelio a través de culturas e idiomas que no habían comprendido previamente. La presencia del Espíritu Santo fue una clara indicación de que Dios equipa a sus seguidores no solo con habilidades, sino con su misma presencia. A través de estos ejemplos, está claro que el equipamiento de Dios es integral, satisfaciendo las necesidades de la tarea en cuestión, ya sean físicas, intelectuales o espirituales. La provisión de Dios garantiza que aquellos a quienes Él llama no solo estén dispuestos, sino completamente preparados para asumir las tareas que asigna. Este apoyo divino es crucial para cualquiera que cumpla su vocación, ya que transforma lo que parece imposible en algo alcanzable. Refuerza la idea de que con el llamado de Dios viene su empoderamiento, transformando a individuos comunes y corrientes en agentes extraordinarios de su voluntad. El llamado de Dios invariablemente conduce a la transformación, a un cambio profundo que remodele tanto el corazón como la vida de aquel llamado. Esta transformación no se trata solo de hacer cosas diferentes, se trata de convertirse en una persona diferente, más alineada con los propósitos de Dios y su carácter. Las narrativas bíblicas están llenas de ejemplos de tales transformaciones, ilustrando la profundidad y amplitud del cambio que acompaña al llamado divino. Considere la transformación de Saulo, quien más tarde llegó a ser conocido como Pablo. Originalmente un celoso perseguidor de los cristianos, su encuentro con Jesús en el camino a Damasco fue a la vez dramático y transformador. Esta experiencia no solo cambió sus acciones, transformó completamente su corazón, sus creencias y todo el propósito de su vida. El ministerio posterior de Pablo se caracterizó por una predicación en profundidad, viajes misioneros y cartas a la iglesia primitiva, mostrando cómo el llamado de Dios puede cambiar completamente una vida, redirigiéndola hacia propósitos divinos. De manera similar, la transformación de Pedro es otro ejemplo vívido.
Inicialmente conocido por su impulsividad e incluso cobardía, evidenciada por su negación de Jesús 3 veces, Pedro fue transformado en un pilar de la Iglesia. Después de la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo, su audaz predicación en el día de Pentecostés y su liderazgo inquebrantable en la Iglesia primitiva marcan un cambio dramático respecto a su personalidad anterior, mostrando cómo el llamado de Dios refina y mejora las características personales para su servicio. Estas transformaciones implican más que solo cambios externos, significan una profunda renovación interna. Aquellos llamados por Dios a menudo experimentan una nueva comprensión de su voluntad, una mente renovada y un corazón apasionadamente alineado con los deseos de Dios. Este cambio interno es necesario para el cumplimiento efectivo de las misiones divinas, ya que sostiene e impulsa a los llamados en sus viajes, incluso a través de desafíos y oposición. Por lo tanto, el aspecto transformador del llamado de Dios es esencial y profundo, asegurando que aquellos a quienes llama no solo estén equipados y preparados externamente, sino también renovados internamente, haciéndolos capaces de cumplir su voluntad con convicción y fuerza. Esta transformación está en el corazón de la vocación, ya que convierte a personas comunes y corrientes en ejemplos extraordinarios de fe y propósito, permitiéndoles lograr lo que antes consideraban imposible. El paso final y crucial en el llamado de Dios es la asignación de una misión específica, un propósito que dirige la vida transformada hacia la realización de los planes divinos. Esta asignación no es solo una tarea, es un llamado que se alinea con la nueva identidad y capacidades del individuo, adaptadas a sus fortalezas y dones espirituales únicos. El relato bíblico de Noé es un excelente ejemplo de esto. Después de ser elegido por Dios, a Noé se le encomendó una misión de extraordinaria escala y significado: construir un arca en preparación para el diluvio catastrófico. Esta misión no solo era salvar a su familia y las especies animales, sino también preservar la raza humana y la creación que Dios valoraba. La misión de Noé requirió fe y obediencia absoluta frente al escepticismo generalizado y los desafíos logísticos. De la misma manera, Nehemías fue llamado a reconstruir los muros de Jerusalén, una misión crítica para la seguridad y la restauración espiritual del pueblo judío. Después de su transformación de copero a líder, Nehemías asumió esta formidable tarea, superando la oposición e inspirando al pueblo a contribuir a esta gran causa. Su historia ilustra cómo el nombramiento de Dios puede conducir a la restauración comunitaria y al avivamiento espiritual. En el Nuevo Testamento, a María, la madre de Jesús, se le dio una misión que cambiaría el curso de la historia. Elegida por Dios, se le encomendó llevar y nutrir al Mesías. Esta misión, mientras que un inmenso honor, también requirió gran coraje y fe al someter a María a un potencial desprecio social y dificultades personales. Su aceptación y cumplimiento de esta misión subrayaron la profunda confianza y obediencia que deben poseer aquellos llamados por Dios. Estas historias resaltan que, cuando Dios asigna una misión, encaja perfectamente con la naturaleza transformada y la preparación divina del individuo. Las misiones de Dios son a menudo desalentadoras y pueden parecer más allá de la capacidad natural de alguien, pero siempre van acompañadas de tranquilidad y guía divinas. Esta alineación garantiza que aquellos llamados no solo puedan aceptar sus misiones, sino también ejecutarlas con poder y autoridad divinos, cumpliendo los planes generales de Dios y logrando los resultados previstos. A través de estas misiones, los individuos no solo dan testimonio del poder y la fidelidad de Dios en sus vidas, sino que también desempeñan un papel clave en su obra redentora en el mundo. Entonces, ¿qué debes hacer si has recibido la confirmación de tu llamado, pero aún no has discernido tu asignación específica? La respuesta está en las Escrituras, y deja que cada hombre continúe en la misma vocación a la que fue llamado. En otras palabras, permanece fiel en el área presente mientras buscas la guía de Dios. Tal como Moisés fue preparado por Yetro y Josué antes de guiar a los israelitas, Dios usará tus circunstancias actuales para prepararte para lo que está por venir. Con todo su poder, Dios se encarga de elegir hombres y mujeres y capacitarlos para llevar a cabo su propósito en esta tierra, bendiciendo a otros y predicando el Evangelio para salvación. Desafortunadamente, no todas las personas creen que pueden ser utilizadas por Dios. Algunas se sienten incapaces debido a la constante acusación resultante del pecado, otras creen que no tienen ningún don, por lo que piensan que son inútiles. Sin embargo,
Dios distribuye dones según su gracia a todo aquel que cree y tiene un pacto con el Señor Jesús, para que todos sean perfeccionados y para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios empodera y llama a quien Él quiere para el cumplimiento de su propósito, que es unción. No debemos preocuparnos por pensar que somos incapaces de lograr algo, porque Dios nos permite cumplir su propósito. Dios no ve a los hombres, busca corazones, por eso elige a los que parecen incapaces y débiles. La gloria de ser usados por el Señor no es nuestra, la gloria es de Dios. Por culpa de la fama, el dinero y otras vanidades, muchos han cambiado de enfoque y perdido el rumbo del camino angosto. Cometemos el error de sobrevalorar el desempeño de los dones espirituales en las personas que nos rodean y no darle la gloria a Dios, sino al hombre que Él usa. También cometemos el error de no dirigir nuestra atención al carácter y la santidad de aquellos que son usados por Dios. No debemos deslumbrarnos por ser usados por Dios. Al contrario, debemos recordar en todo momento que no somos nada sin Él y que la excelencia del poder es suya y no nuestra. Así que, amigos míos, está claro que cuando Dios llama a un individuo es un evento profundamente significativo marcado por 4 acciones fundamentales. Él llama, equipa, transforma y asigna una misión. Estos pasos no son solo etapas secuenciales, son procesos transformadores que preparan e impulsan a aquellos llamados a cumplir propósitos divinos. A través de ejemplos bíblicos como Moisés, Samuel, Pablo y María, vemos las formas extraordinarias en las que Dios no solo llama, sino que también cambia profundamente a las personas, permitiéndoles emprender misiones que parecen estar más allá de sus habilidades naturales. Este viaje de ser llamado por Dios es uno de profundo crecimiento personal y realización espiritual. Desafía a aquellos llamados a superar sus limitaciones, abrazar una nueva identidad y actuar con valentía en fe. Para permitir que Dios use tu vida, simplemente di aquí estoy y, tal como respondió el joven Samuel cuando fue llamado por el Señor. Si todavía estás aquí, eres parte del leal círculo de buscadores de sabiduría. A través de tu apoyo, puedo continuar creando vídeos y transmitiendo conocimientos esclarecedores. No olvides suscribirte al canal. Darle me gusta y comentar si este video resonó contigo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Te deseo una vida llena de abundancia. Que hoy recibas abundantes bendiciones.